Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a aplicar nuestro curso, vamos a aprender a hacer un poco temas básicos de animación, donde vamos a aprender a hacer diversas aplicaciones que nos van a servir para realizar presentación del proyecto o algún tipo de comunicación enfocado precisamente a los movimientos de los diversos elementos. Bueno, aquí lo que primero voy a hacer, aunque no es muy necesario, vamos a hacer un home grid, primeramente un Customized Unit Setup, 1 centímetro, métrico centímetro, y nuestro home grid lo pasamos a 1, enter, y a partir de aquí lo que nosotros vamos a hacer, ya esta graduación de las medidas en 3ds Max nos va a facilitar un poco más las cosas. ¿Qué es lo que voy a hacer? Bueno, aquí a partir de la perspectiva, vamos a irnos aquí a la perspectiva. A partir de aquí vamos a generar una caja que ahorita le vamos a dar medidas. Esta caja la generamos, ponemos Modify y a partir de aquí vamos a ponerle 100 aproximadamente y posteriormente le vamos a poner 20, algo así como lo vemos. Y bueno, aquí en el ancho pues vamos a ponerle 5 exactamente. Esto puede variar, no es necesario que respeten mis medidas. Lo importante sí es que respeten las proporciones, porque pues obviamente esto nos va a enseñar a poder determinar diferentes aspectos, sobre todo de mecanismos, de cómo poderlos entrelazar. Bueno, aquí una vez que tenemos este mismo, le vamos a sacar una copia. Aquí lo saco la copia y ahora le voy a cambiar de color. Hacemos la copy con shift, sacamos, jalamos, le ponemos copy y a partir de aquí le cambiamos el color y aquí en vista top lo voy a mover, lo voy a desplazar aquí tantito, más o menos así, y a este mismo con shift lo jalamos hacia abajo y le sacamos nuevamente una copia y tenemos estos elementos de esta forma. Ahora, al aplicar la perspectiva, aquí observamos cómo precisamente tenemos dos objetos, podríamos decirlo así, dos cajas, mientras que aquí tenemos esta caja individual. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a seleccionar una y la voy a convertir a un editable poly. Una vez que la convertí en editable poly, me voy aquí al cubo de Element. Y en Element buscamos el Attach. Voy a asociarla junto con esta otra caja. Quito la selección y nos damos cuenta que al seleccionar una, pues se van a seleccionar las dos. Esta la dejamos individual, no hay que involucrarla en esta asociación. Y aquí, pues bueno, únicamente lo que yo voy a hacer es hacerlo un poquito más grande, a 120. Vamos a hacerlo a 120, un poco más grande. Y a partir de aquí ya podemos entender un poco la idea de cómo vamos a estar trabajando este elemento. Bien, posteriormente, al verlo en vista frontal, podemos girar ambas figuras. Aquí la selecciono con una ventana de selección. Podemos girar ambas figuras y si se dan cuenta, aquí se observan exactamente cuál es su comportamiento. Bueno, yo las voy a mover exactamente así como tengo una. Voy a hacer un poquito más clara esta azul para poderla observar en pantalla. Y a partir de aquí voy a girar esta de arriba. Vamos a girarla tantito, algo así. Y a partir de aquí tenemos estos elementos. Vamos a hacerlo un poco más perpendicular. Lo más posible. Aquí cambio el punto pivote. Hay que recordar que este es el punto pivote. Y desde aquí yo lo voy a cambiar al centro. Y ahí lo tengo. Bueno, una vez que tengo este elemento así trabajado, nos damos cuenta que aquí tenemos estos elementos así. Bueno, aquí en frontal yo puedo seleccionar estos y aquí en frontal los voy a
agrupar y los voy a volver a girar ahorita por lo pronto para poder trabajar de una manera más libre. Aquí voy a abrir una pequeña caja y esta caja lo que vamos a hacer es deformarla ligeramente. No importa, aquí vamos a cuidar un poco el tamaño, no es muy necesario, pero desde aquí vamos a hacerla un poco más bajo y aquí en el top vamos a revisar qué tanto espesor tiene. Y bueno, es muy importante este punto, alinearlo con respecto a este brazo y lo alineamos únicamente en Y al centro. Ok, ahí está, frontal, y lo convertimos nuevamente en editable poly y a partir de aquí voy a utilizar este punto de la esquina y lo voy a bajar exactamente así, como si fuera un recogedor, una cuchara mecánica. Y aquí en el polígono selecciono estos, los suprimimos, estos dos polígonos, y lo que procedemos a hacer es aplicar una herramienta Shell para darle un espesor. Este Shell lo tenemos interno, vamos a ponerle interno, vamos a ponerle unos 2 internos. Y pues si no nos gusta cómo queda este elemento, le podemos dar polígono. Y aquí lo que hacemos es seleccionar estos elementos que no están correctos. Vamos a seleccionar border, le ponemos cap para que esto resulte ya correcto y desde aquí ya podemos tener un tópico de cómo lograr este objeto. Bueno, aquí lo que voy a hacer es seleccionarlo con mis edges, voy a sacar 4 divisiones, connect, 1, 2, 3, 4, ok, y aquí en vertex los vamos al top y los reducimos un poquito más, así más o menos. Aquí lo que hacemos es seleccionar estos dos, uno hacia afuera, estos dos, uno hacia afuera. Posteriormente, una vez que tenemos ese uno hacia afuera, podemos seleccionar estos dos polígonos y los podemos extruir. Estos se pueden extruir totalmente hacia afuera, igual. Yo se los recomiendo que lo hagan también aleatoriamente, como ustedes gusten. Y a partir de aquí podemos incluso bajarlos un poco. Y ya teniendo como base, tenemos exactamente aquí ya una idea de lo que estamos buscando. Entonces, al tener este elemento, yo me puedo seguirlo teniendo agrupado. Y aquí, por ejemplo, yo lo puedo desagrupar, un group. Y aquí yo ya puedo tener claro por dónde quiero comenzar a trabajar una cuestión de un brazo mecánico. Bueno, este brazo mecánico, como ustedes lo verán, aquí se observa, bueno, aquí con pura figura básica, yo voy a utilizar nuevamente una caja, vamos a utilizarla desde la superior, puedo utilizarla, hay que acordarnos que nuestro grid point nada más es el único que tenemos activado para el snap, puedo utilizar este elemento exactamente así, ahorita le damos algún tipo de dimensionamiento y así como tengo este elemento también lo voy a alinear con respecto, vamos a ponerle el punto pivote en centro y vamos a alinearlo con respecto a esta línea y aquí igual vamos a alinearlo con respecto a la línea. Una vez que tengo este elemento, ahora sí voy a bajarle la altura, vamos a poner unos 50 aproximadamente, 40 y a partir de estos 40 vamos a elegir también acá 4 segmentos. Estos 4 segmentos voy a convertir en editable poly y los puedo seleccionar desde este edge. También le voy a poner
un connect, 1, 2, 3, 4, aceptar, y en vertex seleccionamos y aquí seleccionamos, y a partir de esto volvemos a hacer el mismo protocolo, dejamos un poco, vamos al frontal, desde aquí también podemos dar una distinción, algo parecido, aceptar, y por último vamos a establecer un pequeño polígono aquí hacia abajo, ponerle un extrude 5, y aquí volvemos a poner otro extrude de 5 y seleccionarlo con shift, todas estas partes de arriba, lo extruimos en modo local normal, vamos a ponerle 20 aproximadamente, así como ustedes lo están viendo, poner un poquito más, aceptar, y por último vamos a cambiar de color para poderlo observar con más detalle, y aquí por último vamos a hacer un pequeño cilindro y lo vamos a alinear con respecto, bueno, no lo podemos alinear con respecto a este porque ya tenemos el centroide más amplio, vamos a hacerlo aquí al centro, frontal, y vamos a bajarle el tamaño a la altura, la dimensión a la altura, vamos a ponerle 20 más o menos, 30 o 20. Entonces, aproximadamente por aquí, ya teniendo todo seleccionado, aquí ya tengo los elementos. Este lo voy a distinguir también de color para poderlo dibujar diferente. Y una vez teniendo ya estos elementos, es importante que nosotros tengamos nuestros puntos, sobre todo de anclaje, para poder determinar los giros. Esto lo vamos a hacer de acuerdo a puntos pivote y aparte a través de pivotes reales, a través de cilindros, donde voy a generar un cilindro aquí en el lateral como elementos que van a estar asociados para permitir los giros. Yo aquí hice un cilindro y este cilindro, pues bueno, no estoy manejando, repito, medidas, vamos a hacer cuestiones proporcionales y a partir de aquí yo ya puedo establecer un criterio de cómo voy a utilizar este tipo de elementos. Entonces aquí tengo Y, vamos a ponerlos en color rojo para poderlos distinguir. Entonces aquí en Y, alinear, está totalmente correcto, frontal. Aquí igual lo mismo vamos a hacer y es aplicar donde va a estar el giro, y exactamente aquí también con copia, shift, podemos establecer nuevamente otro giro. Aquí voy a hacer un poco más afuera este mecanismo porque tiende a chocar, entonces vamos a procurar que este quede aquí más o menos. Entonces, teniendo esto, es muy importante que desde aquí ya lo guardemos. Ajá. Entonces ustedes pueden determinar ya la animación, cómo la van a hacer, y desde aquí lo pueden guardar. Una vez que ya lo tienen guardado, es importante que a partir de aquí, bueno, me falta nada más corroborar este giro. Este giro lo voy a hacer un poco más ancho, voy a hacerlo más grande. Si se fijan, no modifico nada del radio, todo está igual, pero aquí ya lo tengo. Y es muy importante que este archivo lo guarden primero como base, como la parte 1. ¿Para qué? Para que a partir de aquí ustedes empiecen a hacer ya lo que deciden. Una vez que empezamos a mover y empezamos a animar, las cosas se tornan más complicadas. Entonces siempre hay que tener un modelo de respaldo
para que todo lo que hagan en animación, pues únicamente sea sobre la animación y no sobre el archivo original. Entonces, ya una vez que se guardó y vamos a reemplazarlo por otro archivo, supuestamente, pues ahora sí es importante tomar en consideración qué es lo que vamos a hacer. Lo que primero tenemos que hacer es establecer un criterio que me gustaría que ahorita mismo lo aprendiéramos a hacer. Voy a sacar una copia de estos dos, Shift, y voy a sacar otra copia de este mismo, hacia acá, y a este mismo lo voy a separar de esta figura. Por ejemplo, lo que voy a hacer ahora es asociar este con este, o sobre todo este al cilindro. ¿Por qué? Porque el cilindro o tambor me va a ayudar precisamente a darle un giro a estos elementos de acuerdo a un giro radial sobre el eje, sobre el eje Y, así como está. Entonces, si yo aquí establezco este giro, pues no nada más gira la pura figura. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa si yo utilizo un Select and Link, que es seleccionar este, y arrastrándolo con el botón de mi mouse hacia este, así arrastrándolo sin soltar, lo soltamos? Y a partir de este momento, al momento de girarlo, nos damos cuenta que ya está vinculado, con la idea de que al momento de girar el cilindro también me permite girar la figura. Ahora bien, si yo hago este elemento y yo hago el link de este con respecto a este, a partir de aquí yo ya puedo empezar a vincular este giro junto. Bueno, una vez que nosotros ya tenemos este breve ejemplo, es importante entender que los tambores o cilindros juegan un papel preponderante, porque este siempre va a ir ligado a este siempre va a ir ligado a este siempre va a ir ligado a este a este va a ir ligado a este, y finalmente estos dos tienen que ir ligados a nuestra base para que permita giros, tanto de manera en ejes Y, en ejes Z o en los ejes que nosotros consideremos de acuerdo al mecanismo que estemos animando o de acuerdo a la característica que queramos representar o comunicar en cuanto a lo que es nuestro diseño. Por lo tanto, aquí lo que tenemos que hacer es linkear esta cuchara con respecto al cilindro y ahí lo dejamos. Corroboramos que el protocolo esté correcto y ahí está. Entonces le ponemos control Z, ahí queda, para que se quede muy bien el movimiento real. Y ahora lo que hacemos es vincular nuevamente ese tambor a mi figura, el brazo 1 o el brazo azul. Ahí está. Entonces ahora lo que hacemos es vincular este, arrastrándolo a mi segundo perno o tambor. Ahí está. Segundo. Posteriormente este lo vinculamos al brazo 2. Ahí está. Y finalmente el brazo 2 lo vinculamos a nuestro perno 3. ¿Esto qué quiere decir? Que en este momento, si yo girara este, ya me va a permitir mover absolutamente todo. Ahora, es muy importante que una vez que yo ya tengo estos dos elementos, ahora sí, voy a seleccionar estos dos y los voy a linkear con el eje del cilindro. Ahí está. ¿Y ahora qué va a suceder? Si yo muevo este, me va a permitir mover todo junto. Una vez que nosotros tenemos este elemento, ahora sí, es importante que ya sobre nuestro archivo de la animación pongan File, guardar, para que nos registre absolutamente todo el proceso que acabamos de hacer. Posteriormente a este proceso, lo que viene es básicamente poder dar elementos fundamentales de giro. Esto a través de los puntos pivote. Me voy nuevamente a mi vista frontal. Una vez resuelto esto, ya mis ejemplos, pues si los queremos los podemos guardar, pero por ahora yo lo que les recomiendo es, ahorita vamos a dejar bien claro este. Este es el que vamos a mover con nuestros puntos pivote, exactamente aquí. Y desde aquí lo podemos lograr vincular.
Y desde este punto de vista podemos entender que esto ya no lo va a permitir mover. Una animación va a depender de esta línea de tiempo, del 0 al 100. Si yo quiero que este del 0 al 100 dure lo que yo requiero, pues no va a poder ser. Tengo que hacerlo de acuerdo a una configuración. Si yo le pongo play, este 0 al 100 apenas me va a alcanzar 3 segundos, 2 segundos. Si ustedes se dan cuenta, camina muy rápido. Sin embargo, el tiempo y la velocidad de la configuración lo vamos a ver desde este icono Time Configuration, la configuración del tiempo. Y desde aquí podemos entender qué tipo de animación queremos, en loop, en real time, en tiempo real, y sobre todo la animación desde cuándo queremos que empiece en 0 y dónde queremos que termine. Por ejemplo, si yo le pongo a este length 100, es lo como está por defecto, 0, 100. Pero por ejemplo, si yo quiero que la animación dure más, podemos ponerle aquí, por ejemplo, 400. 4 veces más largo, ¿ok? Y aquí exactamente ya cambió 0, 100, 200, 300 y 400. Y al ponerle play, esta animación ya va a cambiar. Sin embargo, esto, pues es muy importante considerarlo desde ahorita para que ustedes tengan bien claro cuánto quieren que dure su animación. Es decir, la animación puede durar el tiempo que yo quiera, pero también dura mucho renderizarlo, dura mucho darle la producción. Entonces, esto va a depender mucho también del tipo de máquina que tengan, el tipo de procesador, el tipo de materiales que le pongan. Entonces, ¿cuánto es lo más recomendable de poner en una animación? Pues miren, realmente 100 frames es muy poquito. Te va a dar 3 segundos, 2 segundos y medio cuando mucho. Cuando, por ejemplo, ya 300 te va a dar una animación considerable, lo cual implica que te puede tardar mucho más si lo haces con algún tipo de renderizador, ya sea V-Ray o Corona. Naturalmente el proceso de renderizado va a ser mucho más tardado, pero definitivamente su proceso también de producción va a ser excelente. Aún así, esta animación se puede llevar también a otro tipo de software para animación y pues todo dependerá de los recursos de la máquina. Entonces, si nosotros tenemos el 0 al 100 o el 0 al 300 o el 0 al 400, yo lo voy a hacer ahorita prácticamente al 100, únicamente por cuestiones de tiempo y por cuestiones de que este video no sea aburrido. Lo hacemos del 0 al 100 y aquí podemos controlar la velocidad. Por ejemplo, si yo le pongo 4x, ok, esto se ve a esta velocidad muy rápido. Si yo le pongo esta velocidad en 1/4 de x, ok, se va lento. No siempre lo va a considerar igual la película. Es muy importante que ustedes exporten, pero de preferencia siempre hay que ponerlo en la velocidad más baja en la que lo acabo de poner, en 1/4, para que precisamente el movimiento se capte y también se pueda grabar de una manera estandarizada. Bien, una vez que nosotros ya tenemos los vínculos y que realizamos estos elementos, me voy a ir al frontal y es muy importante entender cuál va a ser también el storyboard de lo que yo quiero hacer en movimiento. Si por ejemplo yo muevo este elemento hasta acá, hasta algo así, entonces yo quiero que se mueva hasta acá arriba y que este brazo se vuelva a mover. Entonces lo que tengo que hacer es primeramente picar el Auto Key y aplicar la tecla N, cualquiera de los dos. Una vez que nosotros tenemos este elemento en rojo, ya me está indicando que yo ya puedo empezar a mover y en mi línea de tiempo se van a ir grabando todos los frames que van a controlar de alguna manera y a indicar dónde fueron los puntos de origen de movimiento. Entonces, siempre es importante que desde cero se fije un Auto Key, una llave, aquí con el clic, y aquí se está indicando. ¿Esto qué me está permitiendo? Que aquí hay un movimiento natural que va de 0. Pero, por ejemplo, si yo quiero mover más o menos al 30, le vuelvo a picar el frame para grabarlo y este lo puedo mover la cantidad que yo quiera. Esto va a depender ya de su animación. Entonces, yo lo muevo y aquí le pongo nuevamente llave. ¿Qué quiere decir? Que al momento de moverlo, se dan cuenta
ya llega al 30. Y si yo le pongo la perspectiva, me voy a regresar al 0. Le ponemos play. Y aquí en el 30 ya se está moviendo. Entonces, me quedan 70 frames restantes donde yo voy a determinar qué voy a hacer en los siguientes 30. En los siguientes 70. Entonces, yo quiero que a partir del 30, lo movemos. Del 30 al 35 se va a quedar quieto, estático en el mismo lugar. Y del 35 al 70, aproximadamente, no, al 60 más o menos, me voy al frontal. Y ahora vamos a mover este siguiente elemento. Entonces, vamos a estudiarlo otra vez. 30, 35, 30, 35. Entonces, a partir de aquí, lo movemos 35. Y del 35 se va a ir al 70. Y desde aquí lo voy a mover ahora hacia abajo. Entonces, aquí chocaría en teoría esta parte. Vamos a regresar. Y si ustedes se dan cuenta, ahora, si yo aplico el play, ¿cómo se levanta el brazo? ¿Cómo lo bajamos? Y ahora, a partir más o menos de esta medida de 65 al 80, podríamos levantar, o al 85 podríamos levantar la pala. Entonces, a partir de aquí, voy al frontal, seleccionamos ahora este giro, lo volvemos a asociar, y de aquí hasta el 85 más o menos, lo vuelvo a mover, y ahí queda. Lo grabo, y aquí al 100, pues únicamente y lo puedo mover ligeramente. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Perspectiva, regresamos, y ahora sí, aquí tenemos una animación muy clara de este mecanismo. Se baja, mueve su cuchara, su pala, y a partir más o menos del 70 también vamos a vincular un giro aquí, y lo grabamos al 100 otra vez. Vamos a ponerle control Z al 100, ahí está, y lo giramos ligeramente, únicamente en el 70. Entonces le volvemos a poner la perspectiva, enfocamos tantito, y a partir de aquí le ponemos play, y de esta manera ya estamos haciendo un giro de mecanismos de esta simulación de brazo mecánico, y todo está girando sobre el eje de los cilindros, aplicando precisamente los vínculos que hicimos. Ahora, es muy importante entender cómo se va a grabar esto y qué fines le vamos a dar. Por último, aquí en VistaTop, lo que yo voy a hacer es abrir una cámara física. Ahorita no vale la pena que nosotros nos metamos con cuestiones de bitrate ni ondas así, no es necesario. Aquí tenemos la cámara física, y a través de esta cámara entramos al top cámara, Physical Camera, y desde aquí podemos observar lo que vemos. Le ponemos Default Shading, y desde aquí arrastro, y con mi cámara puedo girar el elemento, y desde aquí lo puedo alejar. Y aquí con la cámara yo ya puedo establecer cómo va a ser mi movimiento. Por ejemplo, yo le pongo play y la cámara la podemos absolutamente mover. ¿Esto qué quiere decir? Que también podemos poner cámara en movimiento con el giro.
Entonces, por ejemplo, si yo necesito que esta primera animación de cámara salga de aquí, de esta cámara, y aquí lo recorro normal, entonces, ¿qué es lo que necesito? Primeramente, ubicar mi cámara, seleccionar la cámara, porque este es el objetivo, es muy diferente este a este. Entonces selecciono la cámara y ubicamos aquí en cámaras 1, ahí está mi cámara, y vamos a ver precisamente cómo es el evento de giro. Entonces, esta parte se ve bastante justa a la imagen. Entonces, hay que recordar, clic derecho, Show Save Frame, y con esto ya podemos ver la vista real de nuestra cámara. Entonces, al tener nuestra vista real de nuestra cámara, también es importante saber desde el render setup cuánto va a tener de espacio nuestra cámara. Por ejemplo, un render a 640 por 480 píxeles es un render que va a generar tiempo. Pero si nosotros le pusiéramos 1200 por 1600, por decirlo así, se va a cuatriplicar el tiempo. Y si lo hacemos entre mayor pixelaje tenga, el tiempo va a ser más tardado. Pero aunque depende mucho de los recursos de las máquinas. Hay máquinas que van a tener 16 GB en RAM, 8 núcleos, 4 núcleos, y definitivamente su acelerador pues, nos va a permitir que la animación esté en mucho menor tiempo, que a diferencia de otro tipo de máquinas con otro tipo de memoria y con otro tipo de recursos. Entonces, yo puedo mover desde aquí el render a la cantidad que yo quiera, le puedo poner cantidad que sea. Yo lo voy a dejar en 640 por 480 píxeles porque es un render sencillo, un render normal. Y otra cosa muy importante, es importantísimo que nosotros desde aquí abajo siempre dejemos bien claro cuál va a ser nuestro tipo de salida. El render output, aquí en Files, vamos a elegir precisamente la carpeta donde lo podemos hacer, puede ser desde el render output o desde alguna otra carpeta que nosotros decidamos elegir. Una vez que lo elegimos, le podemos poner el nombre, animación, pala, por decirlo así, y aquí es muy importante saber si lo queremos en formato AVI o también si lo queremos en formato MOV, QuickTime. Esto va a depender ya también del tipo de visores que cada uno de ustedes tengan, pero yo en lo particular recomiendo cualquiera de los dos y va a ser una buena posición. También puede ser por el punto sin embargo, aquí yo se los recomiendo que lo prueben. A mí el AVI o AVI me gusta mucho. Al momento de guardarlo, te pregunta qué tipo de compresión le quieres dar al video. Y obviamente tú puedes elegir si lo quieres hacer sin compresión, desde MPG, y esto pues más bien remite a pruebas. Insisto, yo no lo hago aquí ahorita porque esto es un proceso bastante tardado. Pero por ejemplo, yo le puedo poner DV Video Encoder o máxima calidad 75. Va a salir bastante considerable, bastante bueno el video. Pero yo insisto en que ustedes deben de probarlo para que también se acople a las necesidades que cada uno requiera. Entonces ya al ponerle este OK va a quedar guardado. Aquí ya queda guardado. Entonces al ponerle render, nosotros tenemos que guardar nuestro segmento del 0 al 100 aquí, del 0 al 100, para que el render esté activado, y desde aquí le empezamos a dar y el render va a ir contabilizando los elementos del 0 al 100. Ajá. Por ejemplo, si yo le pongo aquí render, si se fijan, está terminando del 0 al 100. Esto que implica que va a ser una serie de muchos renders. Bien, aquí tengo la primera propuesta de mi video. Y aquí observamos la calidad muy baja y cuánto me duró 100 frames. Es muy importante tomar en consideración esta parte y saber qué calidad ustedes quieren. Por ejemplo, ya tomando en consideración este antecedente, pues ustedes ya sabrán cuánto le van a subir. Por ejemplo, si yo lo hago a 1200 por 1600, vamos a hacer un poquito más
900 más o menos. A partir de aquí lo podemos reemplazar. Bien, una vez que está terminado, podemos ver la diferencia de video y cómo aquí ya cambió el pixelaje. Sin embargo, el tiempo es muy poco. Bueno, entonces, una vez que nosotros trabajamos ya cómo hacer una animación, por ejemplo, a partir del frame 100, ¿qué va a pasar si yo pongo la cámara? Y a partir de, a ver, por ejemplo, yo la arrastro un poquito, aquí la guardo la cámara, y aquí en el 50 le pongo grabar, giro mi cámara, la arrastro, la giro. Si ustedes se fijan, ahí se movió. Y aquí al 100 puedo mover la cámara y también la puedo girar de una forma totalmente libre. Entonces, ustedes se dan cuenta, yo aquí hice un movimiento libre de mi cámara y esto me permitió que al ponerle play, yo puedo ver mi animación de esta forma. Ahora bien, que si yo quiero y deseo utilizar otra animación con una ruta, yo lo puedo hacer a través de un círculo y puedo generar otra cámara. Genero mi siguiente cámara. Modify. Vamos a nuestro exposure, gain. Vamos a ponerle más o menos unos 800. Y a partir de aquí selecciono la cámara, pero es muy importante donde voy a tener la ruta. ¿Esto qué quiere decir? Que al ponerle front, aquí tengo la ruta, la voy a levantar un poquito más o menos como por acá, para que pueda ver la cámara absolutamente desde esta altura. Nos vamos a la cámara 2 ahora, que ya tengo una, y a partir de este criterio, yo ya puedo saber qué tan grande o qué tan estrecho está. Esto está muy estrecho, vamos a hacerlo un poco más grande. Entonces, utilizamos la cámara 2, ahí está la cámara 2, nos alejamos, y aquí le ponemos cámara 2. Quedó un poquito lejos. Ahora vamos a reducirle el tiempo, perdón, en la distancia. Vamos a hacer un poquito más cercano. Y bien, ubicamos nuestra herramienta Motion para hacer una ruta de esta cámara. Una vez que ya vimos cómo se observa, aquí ya podemos determinar cuáles son sus características de esta cámara. La seleccionamos, le ponemos Motion y desde el Motion buscamos nuestro display Conversion Tools y vamos a convertirlo precisamente Convert From a nuestra circunferencia. Y a partir de aquí, por ejemplo, nos pone 10 samples. Vamos a ponerle Control Z y aquí vamos a agregarle más samples, que son pasos de animación. Y hacemos nuevamente el Convert From. Y con esto nos va a resultar una visualización correcta, donde vemos la cámara precisamente realizar un path, una ruta, donde al momento de colocarla aquí en vista cámara 2, podemos aplicarle un play y nos damos cuenta que de esta forma estamos haciendo una animación con una cámara totalmente fija, firme, y que nos va a ofrecer obviamente una visualización mucho más con mucho mayor calidad, con movimientos más cuidados, y en ese sentido pues prácticamente se grabaría igual. Si les gustó este video, no dejen de ponerme un like y no olviden por favor de suscribirse a mi canal. Por su amable atención, muchas gracias. Saludos.